Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde todavía estamos alegres, llenos de euforia por el viaje del Santo Padre a Cuba primero y Estados Unidos, donde pues quienes hemos tenido la oportunidad de seguirlos paso a paso en este viaje a través del internet, pues podemos darnos cuenta de toda esa manifestación que hubo de euforia, de alegría, de fervor de parte de todas las personas, de los millones de personas que se congregaron en las calles a lo largo de toda esta visita, en la que pues realmente sentimos gran tiempo de conversión, porque hubo muchas experiencias que se vivieron y que son parte de un testimonio de fe que se da cuando el representante de Jesucristo en la tierra, el sucesor de San Pedro, pues nos conmovió con sus discursos, con tantas actividades que nos compartió durante esta visita. Y bien, pues como es costumbre ya hacer una pequeña reflexión del Evangelio del domingo pasado, el día de ayer, donde pues también les comparto una reflexión de el Santo Padre, el Papa Francisco, y que nos puede ir ayudando a ir creciendo más y más en la fe, ir trabajando nosotros en ese proceso de conversión que es a lo largo de nuestra vida, y que podamos nosotros, como nos dice la palabra de Dios del Evangelio del día de ayer, pues ir trabajando en ser mejores, ¿no? Y para no perder el orden en las ideas y en el esquema que tengo del programa, pues continuaré, pero no sin antes saludar a todas las personas que nos escuchan a través de la radio, a quienes nos siguen a través de del internet. Pues me da mucha alegría que pues he ido a la librería San Pablo en la zona Río. Saludo a las hermanas, a quienes les envío un afectuoso saludo. Me comentan que escuchan el programa, me da mucho gusto. Las hermanas Oblatas de Santa Marta también que nos escuchan, las hermanas Clarisas Capuchinas, y pues todas las personas, no quiero dejar pasar a ninguna, pero todas y cada una de las personas que nos escuchan, pues un saludo, y que sepan que están muy presentes en las intenciones de mis oraciones, que estamos en comunión de oración. Y pues empezaremos. Y el domingo del día de ayer, ya estamos en el domingo número 26 o 26 del tiempo ordinario, y recordemos, nos vamos acercando ya al fin del ciclo litúrgico de este año, el ciclo B, y que seguiremos escuchando entre semana el Evangelio de San Lucas, pero el dominical es de San Marcos. Bien, escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está con nosotros. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que muelen los asnos y que le echan al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos e ir al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado
al infierno. Y si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios, que con los dos ojos ser arrojado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues esto es algo que podemos reflexionar y hacer una pequeña oración introductoria de encontrarnos con la palabra de Dios, poder decir: en ti, Señor, encuentro mi gozo y felicidad, eres dulce huésped de mi alma, estoy tan a gusto cuando experimento tu cercanía en mi oración. Por ello te pido tu gracia para prepararme a vivir este encuentro de oración con fe, en la esperanza de que no defrauda y que en la caridad que no espera recompensa. Bien, también podemos pedirle a Jesús que siempre esté con nosotros y que esto pues lo hacemos siempre que nos acercamos a la Eucaristía, vamos a misa y comulgamos, que es realmente como vamos alimentando nuestro cuerpo, no solo de la palabra, sino con el cuerpo de Cristo también. Y les comparto una meditación del Papa Francisco que dice así: quien escandalice a uno solo de estos pequeños que creen en mí, uno solo de estos hermanos, hermanas que tienen fe, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Un cristiano incoherente hace mucho mal y el escándalo mata. Muchas veces hemos escuchado: pero padre, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, porque ustedes cristianos dicen una cosa y hacen otra. Y también: yo creo en Dios, pero en ustedes no. Y esto sucede por la incoherencia. Si tú te encuentras delante, imaginemos, de un ateo y te dice que no cree en Dios, tú puedes leerle toda la biblioteca donde se dice que Dios existe y también probar que Dios existe y él no tendrá fe. Pero si delante de este ateo tú das testimonio de coherencia de vida cristiana, algo comenzará a trabajar en su corazón. Será precisamente tu testimonio lo que le traerá esta inquietud sobre la cual trabaja el Espíritu Santo. Es una gracia que todos nosotros, toda la Iglesia debe de pedir: Señor, que seamos coherentes. Es necesario rezar, porque para vivir en la coherencia cristiana es necesaria la oración, porque la coherencia cristiana es un don de Dios y debemos pedirlo. Sí. Nos sigue aquí también compartiendo el Papa. Recuerdo lo que me sucedió hace ya muchos años cuando vine a Roma por primera vez. Yo era un joven seminarista. Fui a la plaza de San Pedro, al Vaticano, con un grupo de compañeros sacerdotes. Me tocó estar al lado de un señor napolitano y al poco rato comenzamos a platicar. Sin yo preguntarle nada, él me dijo que era muy católico y que creía mucho en Dios. Yo lo felicité y después de algunos comentarios por el estilo, me atreví a hacerle una pregunta. Oiga, amigo, le dije, ¿usted va a misa todos los domingos? Y el buen napolitano, entre extrañado y sobresaltado, me respondió: Padre, yo soy católico, pero no fanático. Y comenté el padre, me quedé de piedra. Tristemente yo creo que esto mismo es lo que piensan hoy en día muchos católicos. Tal vez no lo digan así, tan abiertamente, pero así viven. Sí, se proclaman católicos y muy creyentes, no faltaba más. Pero van a misa muy de vez en cuando, no frecuentan los sacramentos y dicen que solo oran y van a la iglesia cuando les nace. ¿Qué tipo de católicos tenemos en nuestra iglesia? Y si esto sucede en América, desgraciadamente en los países de Europa la situación está muchísimo peor en este sentido. En el Evangelio de hoy tal vez podemos encontrar una respuesta a este problema. Nuestro Señor no habla directamente del culto público de la religión o de la práctica de la fe, pero creo que sus palabras nos pueden ofrecer una luz para iluminar esta situación. Nos dice: si tu mano te hace caer, córtatela, pues más vale entrar manco en la vida que ir con dos manos al abismo, al fuego que no se apaga.
Y si tu ojo se hace caer, sácatelo, pues más vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano no muere ni el fuego no se apaga. ¿Qué relación tienen estas palabras en la práctica religiosa? Es cierto que nuestro Señor está hablando aquí del escándalo, pero con un lenguaje tan claro y contundente que nos ayuda a entender bien su mensaje. Nos está invitando a adoptar una actitud de autenticidad en nuestros comportamientos y de radicalidad en nuestras opciones de vida, a no ser mediocres ni conformistas, a no contentarnos nunca con el "ahí se va", tan típico de nuestra cultura. Y a propósito de esto, me viene ahora a la memoria una simpática historia que nos puede iluminar. Bien, esta pequeña historia se las cuento en el próximo segmento, ya que el tiempo se nos acorta, y algo muy importante que pudimos notar en el Santo Padre, el lenguaje que utilizó en comunicarse con todas las personas, tanto en Cuba como en Estados Unidos, es algo muy importante para todos y cada uno de nosotros, de poder utilizar un lenguaje sencillo, claro, que toda la gente nos entienda y que podamos nosotros transmitir esa fe, ese evangelio y sobre todo testimoniarlo. Bien, se nos termina este primer segmento y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos, hermanos, y pues me voy directo a la historia, al cuento. Bueno, no es precisamente cuento. Se cuenta que un hombre recién convertido iba un día caminando a toda prisa, mirando por todas partes, como buscando algo con ansiedad. Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del camino y le preguntó: «Por favor, señor, ¿ha visto pasar por aquí algún cristiano?». El anciano, encogiéndose de hombros, le contestó: «Depende del tipo de cristiano que ande buscando». «Perdone», dijo contrariado el joven, «pero yo soy nuevo en esto y no conozco los tipos de cristianos que hay. Solo conozco a Jesús». Y el anciano añadió: «Pues sí, amigo, hay de muchos tipos y para todos los gustos. Hay cristianos por tradición, cristianos por cumplimiento y cristianos por costumbre, cristianos por superstición, por obligación, por conveniencia, y también hay cristianos auténticos». «Los auténticos, esos son los que yo busco, los de verdad», exclamó el joven emocionado. «Vaya», dijo el anciano con voz grave, «esos son los más difíciles de ver. Hace ya mucho tiempo que pasó uno de esos por aquí y precisamente me preguntó lo mismo que usted. ¿Cómo podré reconocerle?». Y el anciano contestó tranquilamente: «No se preocupe, amigo, no tendrá dificultad en reconocerle. Un cristiano de verdad no pasa desapercibido en este mundo semipodrido. Lo reconocerá por sus obras. Allí donde va, siempre deja una huella». Y esto, queridos hermanos, no es fanatismo, sino autenticidad y coherencia de vida. Es ser cristiano y católico de verdad en cuerpo entero y no mediocre y conformista. No solo de los que se llaman cristianos, sino de aquellos que se han tomado en serio el Evangelio y lo testimonian con sus obras y con su vida. No tengamos miedo tomarnos nuestra fe en serio y ser cristianos como San Pablo, o al estilo de los santos y de los mártires. ¿También tú dejas huella allí por donde pasas? ¿O ni siquiera se dan cuenta los demás que eres un cristiano auténtico? Pues se debería notar, amigo mío. Y bueno, y esto es para todos y cada uno de nosotros, que realmente en este caminar en la vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la comunidad, en la parroquia donde trabajamos, si realmente estamos dejando huella, si se está viendo nuestro trabajo en función del amor, que yo creo que cuando todo lo hagamos con amor,
hay ocasiones en que nos puede costar mucho, que puede costarnos un poco de sacrificio o a veces un mucho, pero creo que es de las formas en que nosotros debemos de realmente testimoniar pues lo que es el Evangelio, nuestra vida, y como lo dice el programa, ¿no? El Evangelio debe ser nuestro itinerario de vida en el que debamos de ir trabajando poco a poco y que pues tenemos realmente todo para poder hacerlo. Algo que también les quiero compartir, muy importante, y esto el Evangelio, yo digo providencialmente podemos decir el mismo, o no exactamente el mismo. Este es el Evangelio según San Lucas, el que se proclamó el día de hoy en la Eucaristía, y es el mismo que se proclamó el domingo antepasado según San Marcos, pero habla sobre los niños. Y en esto pues les quiero compartir una muy bella oración que hizo el Papa Francisco, el Santo Padre, referente a los niños. Pero quiero proclamar el Evangelio el día de hoy, porque también ahora es muy especial para nosotros quienes vamos a misa o quienes tuvimos la oportunidad de ir a misa, que las oraciones presidenciables fueron hoy por los laicos. Entonces todos nosotros los laicos que nos sintamos o que somos, como nos lo dice nuestro señor arzobispo don Rafael, pues si somos maduros en la fe, si somos realmente laicos comprometidos, pues vamos a nosotros dar un mejor testimonio. Y pues son oraciones muy hermosas, en las que pues al participar vivamente de la Eucaristía y nos damos cuenta de estas oraciones, que es la oración colecta, la de ofrendas y la de después de la comunión, pues debemos de darnos cuenta y reconsiderar todo nuestro actuar en esta vida. Bien, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre vosotros, ese es mayor. Tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, pues el que no está contra vosotros, está por vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, antes de compartirles la oración muy bella de los niños que nos dio el Santo Padre, pues podemos nosotros, les compartiré una meditación más del Papa Francisco de acorde a este Evangelio. Jesús enseña a los apóstoles a ser como niños. Los discípulos peleaban sobre quién era el más grande entre ellos. Había una disputa interna, un carrerismo. Estos que son los primeros obispos tuvieron la tentación del carrerismo. Yo quiero ser más grande que tú. No era un buen ejemplo que los primeros obispos hagan esto, pero era la realidad. Y Jesús les enseñaba la verdadera actitud, la de los niños. La docilidad, la necesidad de consejo, la necesidad de ayuda, porque el niño es precisamente el signo de la necesidad de ayuda, de docilidad para ir adelante. Este es el camino, no quien es más grande. Los que están más cerca de la actitud de un niño están más cerca de la contemplación del Padre. Qué difícil es mantenerse sencillo en una sociedad tan rival como la nuestra. Todos queremos más, el ascenso, la promoción, el prestigio, el aparentar. Así como les pasó a los discípulos, a ver quién es el más importante. Se ve que las raíces humanas son iguales para todos. Es preciso liberarse de la tiranía de la fachada para vivir en la verdad de nuestro ser. ¿Qué ganas con los aplausos si después de la soledad del corazón queda la angustia y el miedo? Es importante sanear nuestra historia, iluminar tantas zonas oscuras y liberar tantos miedos que nos atenazan.
Solo así podremos disfrutar la alegría y sencillez de los niños para acoger gozosamente la voluntad de Dios y así ser importantes en el reino de los cielos. La felicidad no viene del mucho tener, ni tampoco del gran saber. Es planta fina, cultivada en la pureza del corazón y que da sus frutos en la paz y sencillez de vida. Oh Dios, que aborreces al que da con arrogancia y te complaces en los limpios y sencillos, te pedimos nos concedas un corazón pobre y humilde para gozar las cosas de la vida con la alegría y la paz de los niños y así ser testigos de tu bondad entre los hombres. Bien, pues algo muy hermoso que nos invita a todos a vivir realmente como niños y realmente pues quienes tenemos, ya en el caso mío tengo un nieto de 1 año y pues tengo 4 hijos que obviamente nacieron, fueron bebés, empezaron a gatear, a caminar y cómo van ellos cuando empiezan a querer caminar, pues siempre le buscan tomar a uno la mano o cogerse el pantalón de la falda de la mamá, porque eso les da ese sentimiento de seguridad, ese sentir de seguridad y que nosotros pues vamos cuidándolos de que no se caigan, incluso tratamos de que no se golpeen, de que las mesas, las sillas no tomen el mantel de la mesa, tantas cosas que en un momento dado pueden hacer daño al niño y que tienen esa confianza y esa seguridad en uno y que en esa medida también podemos nosotros irles hablando de Dios y del Evangelio y no precisamente con palabras porque el niño es muy pequeño para poderlo entender, pero como mencionaba al final del segmento anterior y que los vuelvo a repetir casi terminando este segundo segmento, pues al niño tenemos que hablarle con palabras claras que él entienda, que en el principio de su vida pues todo es novedad, incluso hay muchísimas cosas que no entiende y que a veces nosotros en un momento desesperado pues decimos, ay, este niño necio, no entiendes, en fin. Entonces todo esto nos debe de llevar a reflexionar, de entender un poco a los demás, de que aquí también como se nos dice que no tiene que ser uno muy conocedor de todas las cosas o no tenerlo todo, se busca más la sencillez para que nosotros podamos testimoniar el amor de Dios. Y pues ya de entrada en el siguiente segmento diré la oración por los niños del Papa Francisco, una oración muy bella. Me va a llevar algo de tiempo, por eso no lo hago el término de este segundo segmento, pero que realmente podamos escucharla con atención y que pues ya después les podré decir dónde o cómo compartirla, que bueno, se los digo de una vez, quedan 14 segundos, en mi muro de Facebook, Francisco Gracia, y pues ahí les comparto muchas otras anécdotas y vivencias que se han tenido. Bien, yo regreso después de una pausa, se nos termina este segmento. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos, hermanos, y es la oración por los niños del Papa Francisco. Quiero pedir por los niños que dejan sus dedos llenos de chocolate en todo lo que tocan, que saltan en los charcos y arruinan sus pantalones nuevos, que comen dulces antes de la comida y que nunca encuentran sus zapatos en la mañana. Quiero pedir por los niños que miran a los fotógrafos desde atrás de los alambres de púas, que nunca han caminado por la calle con un par de zapatos nuevos, que nunca han jugado a encantados y que han nacido en lugares a donde nosotros jamás nos acercaríamos, que es donde probablemente morirán. Quiero pedir por los niños que nos dan besos pegoteados y de caramelo y ramos de flores, que duermen con su perro y quieren enterrar a sus pescaditos,
que nos abrazan muy fuerte y que olvidan su dinero para la merienda, que riegan la pasta de dientes por todo el baño, que observan con ojos asombrados a su padre cuando se afeita y a su madre cuando se maquilla, que hacen ruido cuando toman la sopa. Quiero pedir por los niños que nunca han comido postre, que no tienen cobija favorita que llevar a todos lados, que ven a sus padres sufrir, que se acercan a nuestros coches en cada crucero pidiendo con sus ojos, que no tienen baños para asearse y cuyas fotos aparecen en las estaciones de policía y no en las oficinas de sus padres. Quiero pedir por los niños cuyas pesadillas suceden a plena luz de día, que comen lo que encuentran, que duermen bajo el cielo abrigados por periódicos, que nunca han ido al dentista, que no reciben mimos de nadie, que van a dormir hambrientos y despiertan hambrientos, que no tienen dirección. Quiero pedir por los niños a quienes les gusta que los carguen, y por aquellos que tienen que ser cargados, por los que se dan por vencidos y por los que siguen luchando, por los que no encuentran manos que tomar. Por todos esos niños, Señor, quiero pedir el día de hoy, porque todos son valiosos, dan una nueva forma de amor a nuestras vidas y una razón para vivir, porque ellos nos hacen sentir la necesidad que comprometernos a construir un mundo más justo. Rezo y pido por nuestros hijos, los que nacieron y los que nacerán, porque son la esperanza para nuestro mundo, la compensación de nuestro trabajo, la realización de nuestros sueños incompletos, la garantía de nuestra inmortalidad y la muestra de que Dios no ha perdido la esperanza en los hombres. Por todos los hijos del mundo, para que Dios los bendiga con amor y alegría. Amén. Bien, una bella oración donde el Santo Padre nos refleja realmente a todo tipo de niños, y se me vienen a la mente la imagen que corrió de manera viral en el internet, en las redes sociales, de un niño sirio que muere en el mar ahogado y el mar en su oleaje lo arroja a la playa, y a todos nos conmovió. Pero pues podemos decir, ¿y aquí en Tijuana? O sea, no necesariamente tenemos que ver ciertamente el dolor de que muere un niño, pero ¿cuántos niños hay aquí en Tijuana que, como lo describe el Santo Padre también, no tienen una cobija, no tienen, nosotros le llamaríamos una mantita que cargan por todos lados y que está súper sucia y que la mamá la quiere lavar y el niño no la suelta por nada y que no le interesa si está limpia, si está sucia, que en ese aferrarse a ese trapito que de alguna manera le da seguridad y que con ella pueden dormir tranquilos? Pues hay muchos niños aquí en Tijuana por los cuales nosotros también tenemos que hacer algo por ellos. Pues de alguna manera, en alguna acción, en alguna muestra de caridad hacia el prójimo, pues podemos pensar en de alguna manera hacer una obra samaritana, por así decirle, con un niño. Y bien, algo que quiero compartirles también, hablando de niños y siendo la entrada a tres pequeños mensajes que dio el Santo Padre, que hice esta entrada a través de los niños, que pues son el alma, la razón de ser de la familia, porque pues quienes tenemos hijos sabemos que lo más valioso e importante en nuestras vidas pues van siendo nuestros hijos, y más cuando son pequeños, que tratamos de formarlos para ser los hombres y mujeres de bien. Bien, algo que les quiero compartir, el Santo Padre en el Encuentro Mundial de las Familias pues nos mencionó 5 recetas para la familia en Estados Unidos, y que no es nada más para Estados Unidos sino para todo el mundo, ¿no? Nos dice: la ternura en las cosas pequeñas es la verdadera medida del amor. Este es el mensaje central que el Papa Francisco dejó en la homilía de la misa conclusiva del Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia. Nos dice: la felicidad está ligada a gestos pequeños. Esta es la número 1. La fe abre la ventana a la presencia actuante del Espíritu y nos muestra que, como la felicidad,
La santidad está siempre ligada a los pequeños gestos. El que les des a beber un vaso de agua en mi nombre, dice Jesús, no se quedará sin recompensa. Son gestos mínimos que uno aprende en el hogar, gestos de familia que se pierden en el anonimato de la cotidianidad, pero que hacen diferente cada jornada. La receta número 2 nos dice: la fe crece con la práctica y es plasmada por el amor. El amor se manifiesta en pequeñas cosas, en la atención mínima a lo cotidiano que hace que la vida tenga siempre sabor a hogar. La fe crece con la práctica y es plasmada por el amor. Por eso nuestras familias, nuestros hogares, son verdaderas iglesias domésticas. Es el lugar propio donde la fe se hace vida y la vida se hace fe. ¿Qué mundo dejaremos a nuestros hijos? ¿Qué tipo de mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Pregunta que no podemos responder solo nosotros. Es el Espíritu que nos invita y desafía a responderla con la gran familia humana. Nuestra casa común no tolera más divisiones estériles. Y en esta sería la tercera receta, y que aquí nosotros podemos encontrar este cuestionamiento de qué mundo dejaremos a nuestros hijos. Pues está la carta encíclica del Santo Padre Laudato Si, donde nos dice sobre el cuidado de la casa común, que es de la que aquí nos habla en esta tercera receta. La cuarta: cristianos y no cristianos al servicio de las familias. Nosotros los cristianos, discípulos del Señor, pedimos a las familias del mundo que nos ayuden. Somos muchos los que participamos en esta celebración, y esto ya es en sí mismo algo profético, una especie de milagro en el mundo de hoy. Ojalá todos fuéramos profetas, ojalá cada uno de nosotros se abriera a los milagros del amor para el bien de todas las familias del mundo, y poder así superar el escándalo de un amor mezquino y desconfiado, encerrado en sí mismo e impaciente con los demás. La quinta receta: la prueba del amor. Les dejo una pregunta para que cada uno responda. En mi casa, ¿se grita o se habla con amor y ternura? Es una buena manera de medir nuestro amor. Qué bonito sería si en todas partes y también más allá de nuestras fronteras pudiéramos alentar y valorar esta profecía y este milagro. Pues son esta última pregunta, pues realmente todos y cada uno de nosotros a diario pudiéramos hacerla o hacérnosla nosotros mismos, no por decir yo se la pregunté a mi esposa, ni mi esposa a mí, ni yo a mis hijos, ni mis hijos a mí, sino que ya todos, cada uno de nosotros tenemos en esa vida particular que llevamos, pues quienes ya son adultos, pues debe de haber una conciencia mayor de saber realmente hacer de nuestra familia, pues de nuestro hogar, un lugar realmente donde habite el amor. Y lo repito, dice el Santo Padre, que nos deja la pregunta: en mi casa, ¿se grita o se habla con amor y ternura? Bien, pues esto es algo que nos lo deja de tarea el Santo Padre, y que podemos también nosotros reflexionarlo y podemos ir cambiando poco a poco. Y todo esto que el Santo Padre en una semana nos transmitió, pues nos va a marcar grandemente, y que podamos nosotros reavivar ese momento o esa etapa o ese diario vivir. Y aquí algo que también nos dice ya en su despedida el Santo Padre, dice: doy gracias al Señor porque me ha concedido ser testigo de la fe del pueblo de Dios en este país, como ha quedado manifestado en nuestros momentos comunitarios de oración y se puede ver en tantas obras de caridad. Con estas palabras, el Papa Francisco saludó y agradeció a los organizadores, voluntarios y bienhechores del Encuentro Mundial de las Familias. En el último evento de la intensa visita apostólica del Santo Padre a Estados Unidos, el pontífice señaló que su partida lo hacía con el corazón lleno de gratitud y esperanza. Luego de agradecer a cuantos hicieron posible su visita, agradeció a las familias que han compartido su testimonio durante el encuentro, por su sinceridad y humildad ante el Señor y ante cada uno de nosotros,
que nos han hecho ver la belleza de la familia en toda su riqueza y variedad. Bien, y también recordemos una foto también que se corrió en las redes sociales, donde está el Santo Padre con un judío y con un musulmán abrazándose, dando realmente una muestra de ecumenismo. Bien, se nos termina este segmento y regresamos después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, hermanos, regresamos ya a este último segmento del programa Viviendo el Evangelio, donde no quiero dejar pasar la invitación que les hago, como todos los lunes, a que nos ayuden a dar sus aportaciones a Koinonía para seguir en este pues difundiendo el Evangelio, y pues lo pueden hacer a través de la cuenta Banamex en los Oxxos. La cuenta es la 4766-8402-2088-1291. Para quienes están del otro lado de la frontera, en el Banco of America, el número de cuenta es el 325013 788447. Bien, pues siempre les menciono yo que sean generosos, porque Dios nos deja ganar en generosidad. Bien, algo ya que el tiempo nos apremia, quiero compartirles también, haciendo un breve resumen de los mensajes que dirigió el Santo Padre, que su destino era el encuentro mundial de las familias, y que nos lo dice así: el destino era el encuentro mundial de las familias de Filadelfia. Pero antes incluso de llegar a Estados Unidos, el Papa Francisco ya adelantó en Cuba algunos de sus mensajes para las familias. Fue en este encuentro con familias de la isla, les dijo que es en familia donde se aprende a salir de uno mismo, y que ciertamente no debe uno de perder, romper, eliminar todos los egoísmos. Y lo vamos a ver de esta manera. Les diré: 1. Solidaridad. Cuando no se vive una vida de familia, se van engendrando esas personalidades que las podemos llamar así: yo, me, mí, conmigo, para mí, todas totalmente centradas en sí mismo, que no saben de solidaridad, de fraternidad. Y también vimos el Santo Padre que impartió una conmovedora bendición a las mujeres embarazadas y a sus bebés. Nos dice en el segundo punto: ternura. Y así que cada una se toca la panza, y yo le doy la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y deseo que venga santito, que crezca bien, y que lo puedan criar lindo. Acaricien al hijo que están esperando. Estas palabras fueron un aperitivo de lo que estaba por llegar. Miles de familias venidas de todo el mundo le esperaban en Filadelfia en el 8º encuentro mundial. El Papa Francisco presidió esta vigilia, en la que improvisó un discurso para recordarles que son fábricas de esperanza. Y quienes tuvimos la oportunidad de ver a través de la televisión, internet, este momento en el que el Santo Padre, como dice aquí: y así cada una se toca la panza, y yo le doy la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y deseo que venga sanito, que crezca bien, y que lo pueda criar lindo. Bueno, es una muy bella forma, una bendición hermosa. Tercero, la esperanza. La familia es, perdónenme la palabra, es una fábrica de esperanza de vida y resurrección. Dios fue el que abrió ese camino. También con mucho humor explicó que en las familias hay momentos agridulces, hay cruz, pero también hay resurrección. Un cuarto momento: cruz y resurrección. En las familias traen dolores de cabeza. No voy a hablar de la suegra, pero en las familias siempre hay cruz, siempre, porque el amor de Dios, el Hijo de Dios, nos abrió también ese camino. Pero en las familias también, después de la cruz, hay resurrección.
No terminó aquí la gran fiesta de las familias. Al día siguiente, el mismo lugar, el Parque Benjamin Franklin, albergó la misa que puso punto y final al encuentro. Cerca de 1 millón de personas acompañaron al Papa, que recordó a las familias la importancia de los gestos cotidianos. Quinto, muy importante, los gestos. Son gestos del plato caliente que quiere esperar a cenar, del desayuno temprano, del que sabe acompañar a madrugar. Son gestos de hogar. Es la bendición antes de dormir y el abrazo al regresar de una larga jornada de trabajo. También alabó la generosidad infinita que los padres tienen con sus hijos. Pidió a las familias y a cada persona individual que se abran al auténtico amor. El sexto, apertura. Renovemos nuestra fe en la palabra del Señor, que invita a nuestras familias a esa apertura, que invita a todos a participar a la profecía de la alianza entre un hombre y una mujer, que genera vida y revela a Dios. Y les dio un consejo. Les dijo que examinen cómo se habla cuando están en casa. Séptimo, la paciencia. Les dejo como pregunta para que cada uno responda: ¿por qué dije la palabra impaciente? En mi casa se grita o se habla con amor y ternura. Esa es una buena manera de medir nuestro amor. Antes de marcharse, volvió a convocar a las familias de todo el mundo para la próxima cita de este gran evento en Dublín, en Irlanda, en el año 2018. Será la 9ª vez que se celebre desde 1994, cuando tuvo lugar por primera vez en Roma, gracias a la iniciativa de San Juan Pablo II, en aquel entonces Papa Juan Pablo II, pero ya hoy Santo Papas San Juan Pablo II. Bien, algo que comenté hace un momento sobre las oraciones presidenciables en la liturgia del día de hoy, que era por los laicos, y que vemos como todos como iglesia pues pedimos por todos, de tal manera que pues, aquí yo les comparto lo que fueron o que son las 3 oraciones presidenciables para la misa del día de hoy, y que esto pues entra dentro del calendario litúrgico que podemos nosotros ir siguiendo, que nos va marcando la pauta de las lecturas, los prefacios, las oraciones presidenciables. Pero inicio con la oración colecta que el sacerdote que preside las dice, y la oración dice así: Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales, se desempeñen, instauren sin cesar tu reino. Ya concluye el sacerdote: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bien, pues aquí como a nosotros se nos invita a que realmente a través del Evangelio como levadura podamos nosotros, repito, ser y dar testimonio del Evangelio. Ya en la oración de ofrendas se dijo el sacerdote de la oración: Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles por la fuerza de esta ofrenda impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Y a la oración después de la comunión: habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles que quisiste dedicarlos a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica, y en los ambientes en que trabajan hagan siempre presente y activa a tu iglesia. Bien, pues es realmente a lo que todos nosotros estamos llamados a vivir, a testimoniar, a ser congruentes en nuestra vida. Aquí en lo del mensaje del Santo Padre pues se habló también de que fuéramos profetas, el Evangelio también nos lo ha mencionado, y que pues todos y cada de nosotros vayamos viviendo
como nos lo dice la oración por las vocaciones, ¿no? Y que los laicos vivamos comprometidamente nuestra vocación de servicio dentro de la iglesia. Y pues sí, podemos nosotros ir caminando poco a poco por esta vida temporal, esta iglesia peregrina que somos todos y cada uno de nosotros que aún nos encontramos con vida, pues que cuando Dios nos llame a su presencia, pues no lleguemos con las manos vacías, y que todas nuestras obras no caigan en saco roto por nuestra soberbia, por nuestras envidias, por nuestro egoísmo, por sentirnos muy importantes, cosas que en realidad pues al final es soberbia, y es lo que les he compartido y que está todavía pendiente de concluir, lo que es la asedia, es todas esas tentaciones que nos alejan más a Dios que nos acercan. Y ya para concluir, pues quisiera darle un cordial saludo y una felicitación, un abrazo fuerte a nuestro hermano Darío Gamboa, que el día de ayer cumplió años, pero según aquí en lo que yo veía en el Face, lo voy a balconear, cumplió 32 años, pues que Dios le conceda otros 2 veces más 32 años, que Dios nuestro Señor lo bendiga abundantemente, lo llene del Espíritu Santo, y que todo este trabajo de evangelización que también hace, pues se vea compensado cuando Dios lo llame a su presencia, y que goce de las moradas eternas. Entonces, pues Darío, un abrazo muy fuerte, muchas felicidades para ti y tu familia. Dios te bendiga, bendiga también a todos nuestros queridos hermanos que nos ven y nos escuchan a través del internet. Pues nos vemos y escuchamos el próximo lunes, Dios mediante, y para compartirles un poco la experiencia que hoy se inició de los sacerdotes que empezaron su semana de formación, una experiencia muy bonita que me ha tocado a mí acompañar, y que es la semana de formación, que es parte de lo que es la pastoral presbiteral, es la formación permanente. Un sacerdote de la diócesis de la Ciudad de México los está compartiendo, y pues ya el próximo lunes podré darles una semblanza de todo lo que aconteció. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.